porque en un ratito nada más va a estar llegando Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, a la sede del poder político en Washington, D.C., para ser recibido en el Salón Oval por Donald Trump. Una reunión largamente esperada que te diría que hasta hace 30 horas, entre 30 y 36 horas, estaba seriamente en duda por el giro, por el vuelco tan abrupto, tan radical llevado adelante por el presidente de Estados Unidos en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania. Un Estados Unidos que, como sabemos, fue el principal patrocinador de la defensa ucraniana en estos 3 años de guerra. Es la principal razón por la cual Rusia no pudo conquistar todo el territorio ucraniano. Pero claro, todo cambió desde el 20 de enero cuando asume Donald Trump con un discurso completamente diferente que viró de ser un discurso para presionar a Ucrania hacia ir a una negociación de paz a directamente terminar poniéndose del lado de Putin, diciendo que Zelensky era un dictador y diciendo que ni siquiera era un interlocutor válido, lo que hacía creer que ya ni siquiera estábamos ante una negociación de paz, sino sencillamente a Rusia aplastando a Ucrania y a Estados Unidos avalando eso. Por lo menos ese era el escenario que se estaba configurando. Hasta que Zelensky dijo, ok, vos querés que yo te dé minerales, vos querés que yo te dé recursos que tienen estratégicos Ucrania, te los puedo llegar a dar. Eso parece que hizo cambiar por completo la mirada de Donald Trump, al punto de que ayer en el Salón Oval, recibiendo al primer ministro británico Keir Starmer, que fue precisamente para conversar acerca del futuro del conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando le preguntan a Trump si estaba arrepentido de haber llamado dictador a Zelensky, escucha la insólita respuesta del presidente de los Estados Unidos. Them is not the best. Mr. President, do you still think that Mr. Zelensky is a dictator? Did I say that? I can't believe I said that. Next question. Hay que reconocerle, sin dudas, el manejo que tiene Trump de los medios de comunicación, el manejo para responder con la impunidad con la que responde. Porque la semana pasada, esto mismo publicaba en su red social Truth Social al respecto de Zelensky, en un largo mensaje donde ataca por todos lados a Zelensky por cómo manejó la guerra, por lo que está haciendo dentro de Ucrania. Le dice esto que ves aquí resaltado: dictador sin elecciones. Lo mejor que podés hacer, Zelensky, es moverte rápido, porque si no te vas a quedar sin país. Dictador sin elecciones. Y esto es, te diría, lo más brutal, pero además en declaraciones incluso lo acusó de haber sido de alguna manera quien había iniciado la guerra. Bueno, claramente esto, como muchas veces lo hemos visto en Trump, es parte de una estrategia. La sensación que uno tiene y que tiene todo el mundo con un Trump, que sin dudas es impredecible, es cuánto tiene de loco, por decirlo de una forma muy llana, o cuánto juega a hacerse el loco para presionar, para apretar literalmente a sus interlocutores y conseguir lo que espera de ellos. Porque evidentemente lo que Trump estaba intentando era forzar a Zelensky a darle algo a cambio del apoyo estadounidense. Y de eso se trata la reunión que van a mantener hoy en la Casa Blanca. Terminar de cerrar este acuerdo por el cual, según el borrador, Zelensky y Ucrania se compromete a darle el 50% aproximadamente de los ingresos futuros por la explotación de minerales críticos. Cuando hablamos de minerales críticos, son una serie de minerales que son muy importantes en su aplicación para la tecnología. Esto va desde el litio hasta el cobalto, hasta después otros minerales que se conocen como tierras raras, y se van a hacer trabajos para justamente descubrir nuevos yacimientos, explotarlos, lo mismo que descubrir nuevos yacimientos de gas y petróleo, y todas esas explotaciones futuras van a ser repartidas y en un 50% va a ir eso para un fondo estadounidense. Zelensky quiere que el acuerdo incluya garantías de seguridad por parte de Estados Unidos para impedir que Rusia vuelva a atacar a Ucrania cuando se firme un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Bueno, Estados Unidos todavía no está allí, todavía no está dispuesto a incluir eso en el acuerdo, pero
No obstante, estamos hablando de un avance muy fuerte, que Zelensky está allí, que Zelensky haya dado el visto bueno a hacer esto, que es obviamente un esfuerzo en términos, si querés, hasta de soberanía por parte de Ucrania, pero lo que sucede es que Zelensky sabe que si Trump se alía directamente con Putin, el futuro para Ucrania es potencialmente devastador. Por eso es que Zelensky accede a esta negociación. Ahora, estas garantías de seguridad, ¿qué es el tema central? Quizás no de la conversación de hoy, porque la conversación de hoy va a estar mucho más centrada en este acuerdo de minerales, pero hay que entender que el acuerdo de minerales es la puerta de entrada al acuerdo y a la negociación de fondo, que es la negociación por el futuro de la guerra, por cómo podría ser un posible pacto de paz entre Rusia y Ucrania y qué tipo de parámetros establecería Estados Unidos como mediador principal en ese acuerdo. Y esto de las garantías de seguridad es, insisto, Zelensky diciendo, la única forma de que yo pueda estar tranquilo, de que los ucranianos puedan estar tranquilos, de bajar las armas y dejar de combatir, es si hay una fuerza militar que esté presente en Ucrania lo suficientemente potente como para disuadir a Rusia de volver a atacar en el futuro. ¿Qué garantía le gustaría tener a Zelensky? La incorporación a la OTAN. Ser parte de la OTAN y por lo tanto saber que si es atacada Ucrania, Estados Unidos estaría obligado a responder. Bueno, lo dejó en claro cada vez que pudo el gobierno de los Estados Unidos. Ayer también al lado del primer ministro británico Keir Starmer, que es un defensor de la idea de que Ucrania se incorpore a la OTAN, Trump volvió a descartarlo de plano. Mr. President, the Europeans want Ukraine to be part of NATO as part of this deal. Are you willing to budge on that at all, or is it a firm? Well, I could be very nice and say, oh, well, we'll work to it. Look, it's not going to happen. It's just not going to happen. That's what started this whole thing. Biden said that, and all of a sudden the gun started. That was one of the primary reasons it started. And this was long before President Putin. They never said it was an impossibility. So we can say, oh, gee, well, we'll try. But that's something that's just not going to happen. And then the other question you ask is about the land. Will you get your land back? Well, they've fought long and hard on the land, and you and I will be discussing that. And we're going to certainly try and get as much as we can back. But on the NATO, it's just not, that's not going to happen. Yeah. Acá me parece que hay dos cosas muy importantes en esto que dijo ayer Donald Trump, que claramente ha ido modificando su postura y que ya no está con ese discurso totalmente alineado a Rusia que veíamos la semana pasada, incluso esta semana votando en contra de una resolución de las Naciones Unidas que exigía la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania. Y es, por un lado, lo de la OTAN, diciendo lo de la OTAN no va a pasar, y esta es una visión realista de Trump. La verdad es que cuando Trump dice la decisión de Estados Unidos de dejar abierta, de Estados Unidos y de Europa, de dejar abierta la puerta para una posible incorporación futura de Ucrania a la OTAN, es cierto que es una de las razones por las cuales Putin decide invadir Ucrania. Eso no significa que esté justificado, porque Ucrania, si fuera en definitiva un mundo razonable, y si Rusia fuera razonable, debería tener todo el derecho del mundo a incorporarse a la OTAN. Lo que pasa es que la política exterior no funciona de esta manera. Y que efectivamente Rusia veía como una amenaza y como algo inaceptable que un país que considera parte de su esfera de influencia central, de su cuna como civilización, porque Ucrania y Rusia tienen el mismo origen civilizatorio. Para Rusia era entonces inaceptable la idea de que Ucrania pudiera ser parte de la OTAN. Y tanto Estados Unidos como Europa estuvieron durante muchos años coqueteando con esta posibilidad, diciendo, bueno, hay que ver, habría que discutir. Y es cierto que podría haber sido un argumento fuerte para frenar la guerra, descartar cualquier posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN. Bueno, Estados Unidos y Europa, creo yo equivocadamente, no lo hicieron. Y eso, de alguna manera, terminó de alentar a Putin a avanzar con un plan que es sin duda imperial y violatorio de cualquier regla del derecho internacional. Es importante entonces, aquí es una posición realista la de Trump, de decir, no va a pasar lo de la OTAN, no tiene sentido discutirlo. Pero fíjense lo otro que dijo, planteando, vamos a tratar de que recupere todo el territorio que sea posible. Es decir, aquí
Él podría haber dicho, no, Ucrania no va a recuperar nada del territorio que perdió, el territorio que ya está ocupado por Rusia va a quedarse siendo parte de Rusia. No fue lo que dijo. No fue lo que dijo. Lo que terminó diciendo Trump es, vamos a tratar de que recupere algo. Y tal vez efectivamente sea imposible que Ucrania pueda recuperar algo del territorio que perdió en manos de Rusia. Pero me parece importante como señal esto que hace Donald Trump de decir, ojo, que nosotros vamos a negociar y no vamos a darle de movida, de comienzo de esta negociación, todo a Rusia lo que está pidiendo. Un tema, obviamente, central y de la visita del primer ministro británico Starmer y también de lo que había sido la visita del presidente francés Emmanuel Macron. Recordemos, recibió esta semana a 2 de las 3 grandes potencias europeas. Obviamente Alemania no estuvo presente allí, principalmente por el cambio de gobierno que se está produciendo a partir de las elecciones del pasado domingo. Pero lo que plantearon ambos es, tiene que haber una alianza más fuerte entre Europa y Estados Unidos y hay que defender de alguna manera a Ucrania. En ese sentido, Estados Unidos le viene planteando a Europa, si quieren fortalecer la alianza, ustedes tienen que invertir mucho más en defensa porque actualmente dependen casi que exclusivamente de que Estados Unidos vaya a ir a acudir en su ayuda en caso de ataque, porque si fuera por ustedes mismos no podrían enfrentar a nadie. Bueno, ayer Starmer estaba hablando de eso, de cómo Europa quiere fortalecerse y fíjate lo que le preguntó Donald Trump en relación a las capacidades militares europeas. We've also always been backing each other up between our two countries. That is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we've absolutely backed each other up, and that's at the Could core you take on Russia by yourselves? Well, all right, 1 or 2 more. ¿Podrían soportar ustedes solos una guerra contra Rusia? Lo dejó sin palabras ahí Starmer, porque evidentemente todavía no podrían. Ahora, que Trump se lo pregunte, de alguna manera es una señal de que no está retirando todavía al menos los pies del plato de la OTAN. Y que todavía le está diciendo, bueno, nosotros por ahora seguimos ahí. Nosotros por ahora, si Rusia quisiera atacar, estaríamos allí para defender a Europa. Quizás en el futuro no, y quizás efectivamente Trump tiene la decisión de terminar dejando la OTAN. Sería para Estados Unidos muy importante y para Europa también muy importante que Europa empiece a gastar mucho más en defensa, que empiece a equilibrar mucho más la ecuación, que empiece a depender menos de Estados Unidos y por ahí, lejos de hacer que eso de que eso termine llevando a Estados Unidos a dejar la OTAN, va a ser una razón para que Estados Unidos se quede en la OTAN, porque va a tener menos para perder y porque va a permitirle a Trump mostrarle a su público, mostrarle a sus votantes, ¿vieron? Conseguí esto, conseguí que que Europa gaste mucho más de lo que gastaba y que Europa se termine haciendo cargo centralmente de la defensa de Ucrania. Porque la idea de Trump aquí parece ser, nosotros no es que nos retiramos por completo, sino que lo que nosotros planteamos es que primero se haga cargo Europa de la defensa de Ucrania. Y si Europa no consigue por sus propios medios hacerle frente, nosotros quizás intervenimos. Pero primero tiene que estar allí Europa. Por eso lo que quiere impulsar Trump en estas negociaciones es que haya una fuerza de paz para garantizar que Rusia no vuelva a invadir Ucrania. Pero esa fuerza tiene que ser 100% europea, sin participación de Estados Unidos. Y lo que dijo también ayer Donald Trump es, nosotros creemos que Putin va a cumplir el acuerdo una vez que este acuerdo se alcance. Estos cambios de posición por parte de Donald Trump tienen que ver con que Zelensky se muestra hoy abierto a negociar los dividendos productos de la explotación de minerales y de energía, pero también con algunos gestos importantes que han hecho los líderes europeos, tanto Macron como Keir Starmer. Trump es alguien que necesita que le digan que es extraordinario, que necesita que le vayan a besar el anillo, por utilizar una metáfora papal, y que a partir de eso va modificando algunas de sus posiciones. Y ayer el primer ministro británico tuvo un gesto que fue muy inteligente, ayudado por supuesto por el rey Carlos III del Reino Unido, que es hacer algo sin precedentes que realmente conmovió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es ofrecerle una segunda visita de Estado
una segunda visita de Estado de carácter real, ofrecida directamente por el propio rey Carlos III. ¿Por qué es algo sin precedentes? Porque es algo que los reyes hacen una sola vez con un presidente. Si hay un presidente que es reelecto, puede volver a ser invitado, pero no va a tener la recepción oficial de Estado que tuvo la primera vez que estuvo allí. Trump tuvo una cuando fue presidente y coincidió con Isabel II como reina. Ahora va a tener la segunda, y este es el momento donde Starmer le presenta la carta escrita y firmada de puño y letra por el rey Carlos III. Wonderful man, and we appreciate. I've known him, gotten to know him very well actually. Yeah. First term and now second term. Perhaps you'd like to say what that very important paragraph. Yes, so this is a letter from His Majesty the King. It's an invitation for a second state visit. This is really special. This has never happened before. This is unprecedented. And I think that just symbolises the strength of the relationship between us. So this is a very special letter. I think the last state visit was a tremendous success. His Majesty the King wants to make this even better than that. So this is truly historic, an unprecedented second state visit, and he wants to talk that through with you. And that says at Windsor. That's Yes. really something. Yes. What I haven't got yet is your answer. I do need to. The answer is yes. On behalf of our wonderful First Lady, Melania, and myself, the answer is yes, and we look forward to being there and honoring the King and honoring really your country. Your country is a fantastic country, and it'll be our honor to be there. Thank you very much. Well, thank you very much, Mr. President. I shall happily take that back to His Majesty. Yeah. Thank you. Impresionante, ¿eh? Realmente es muy impactante todo lo que se genera en torno a la figura de Donald Trump, como Keir Starmer, un primer ministro laborista, un primer ministro de izquierda. Bueno, realmente no quiero utilizar una expresión fuera de lugar, pero cómo realmente termina queriendo congraciarse con el presidente Trump, en parte como una estrategia, porque sabe que Trump necesita escuchar este tipo de cosas y que se vuelve mucho más dispuesto a negociar y a ceder cuando de alguna manera le reconocen y le alimentan un poco ese ego tan impresionante que tiene Donald Trump. Pero aquí un gesto sin dudas importante de Carlos III y una visita de Estado que vieron allí realmente le llegó al presidente Trump, que respondió que por supuesto que sí, que allí estará en Reino Unido para homenajearlo o para aceptar de alguna manera este homenaje que le hace el rey Carlos III. Bueno, en instantes, y lo vas a vivir aquí en vivo por DNews, la cumbre de la que está pendiente el mundo entero. Zelensky a minutos nada más de arribar a la Casa Blanca para reunirse en un esperado encuentro con Donald Trump. Corte breve y enseguida volvemos.